Ervin Hoyos, director del programa Voces del Secuestro. Muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Usted es un testigo de excepción de lo que pasa en Colombia desde hace muchos años con las personas que han desaparecido en manos de las FARC y que no se vuelve a saber de ellas, mientras que sus parientes a través suyo mantienen la fe en que les llegue una voz de aliento, una voz de amor, una voz de esperanza en uno, para mí, el programa más admirable que hay en Colombia en esa materia fundamental, que es el de mantener vivos a quienes podrían estar muertos por la desesperación y los ultrajes y el abandono en las selvas en manos de las FARC. Don Ervin, ¿cuál es la experiencia que usted tiene sobre la selección de estas víctimas que usted conoce como nadie en Colombia, para ir a discutir con las FARC el tema de las desapariciones y de los secuestros? Pues a ver, doctor Londoño, esto inicia desde que empezaron a hacerse los famosos foros regionales de víctimas, en donde empezamos a notar la forma como se estaba aplicando una metodología para evitar que las víctimas de las FARC participaran en estos foros, y a los pocos que iban, a los pocos que podían participar en estos foros, en los últimos 3 que ha habido, Villavicencio, Barrancabermeja y Barranquilla, pues les han aplicado un auténtico matoneo. Iban, por ejemplo, en el foro de Villavicencio, víctimas de las FARC a reclamar por secuestrados, y allá en la mesa les decían, no, es que la FARC no secuestra, la FARC retiene y ahora no tenemos retenidos. En estas mesas que se conformaban de 20, 30 personas, la mayoría no eran víctimas ni siquiera del Estado, eran activistas políticos del Partido Comunista, de la Marcha Patriótica, de la UP y de una cantidad de víctimas o personas que no tienen nada que ver con el accionar criminal de las FARC como víctimas, que es lo importante de entender. Entonces aquí los organizadores, entre ellos Alejo Vargas, Iván Cepeda y todo su combo, pues se han puesto en la tarea de llevar víctimas de otros grupos, de paramilitares, por ejemplo, que no tienen nada que ver con las FARC, para llenar esos auditorios de estas víctimas. Y los señores de las Naciones Unidas, pienso yo que de una manera incauta, aunque el que actúa incautamente cuando se trabaja tema de conflictos, la obligación es estudiar los conflictos, pues yo creo que están actuando también de manera premeditada para ocultarle las víctimas de las FARC en los foros regionales que se han hecho. Ha sido una cosa asombrosa la metodología, y ahora lo que nos encontramos es que se hizo una selección de víctimas aparentemente víctimas de las FARC, pero son víctimas que no representan lo que ha ocurrido con el accionar criminal de las FARC. Son víctimas que ya van arregladas, son víctimas que van allá por hacer presencia, no van a reclamarle a las FARC la verdad, van arregladas, como decimos nosotros. Entonces, las distintas organizaciones de víctimas a nivel nacional, del Huila, del Caquetá, del Putumayo, de Antioquia, de la costa, pues han creado un comité al que tengo el gusto de servir y de apoyar, entre los que está también Diana Sofía Giraldo, el general Luis Mendieta y muchos otros, víctimas de las FARC directas, víctimas de las FARC que lo hemos sido, como lo ha sido usted y muchos otros, en donde estamos exigiéndole al comisionado de paz, al doctor Humberto de la Calle, al presidente de la República, que esa selección es una selección amañada. No puede ser posible que alguien como Alejo Vargas venga a seleccionar las víctimas de las FARC. Eso es como darle a Garavito a que cuide una escuela. Eso no puede ser admisible en este momento. Las víctimas de las FARC tienen que ser seleccionadas por las organizaciones de víctimas representativas. Hay otra cosa importante, doctor Londoño, y si ustedes leyeron el comunicado que salió la semana pasada, en el punto 3 de los criterios de selección pusieron ahí el mico, que las víctimas no se pueden representar
sino única y exclusivamente ellas mismas. O sea, las víctimas no pueden hablar de otros casos, imagínese eso, no pueden hablar de otros casos. Entonces, si fuera, por ejemplo, si Sigifredo López no puede hablar de sus compañeros que fueron asesinados, si van los del edificio Miraflores de Neiva, el que vaya solo puede hablar de su caso personal. O sea, esto nos da a entender que de un universo de 200.000 víctimas directas de las FARC aproximadamente, irían a escuchar 30 casos personales. Mire la maniobra tan sucia que le están metiendo al tema de las víctimas en Cuba. Entonces, estamos denunciando eso, estamos llamando a la solidaridad del país, porque es que aquí tenemos que unirnos es como sociedad y como país en torno a las víctimas, porque llegó el único momento tal vez que van a dar para exigir la verdad es y eso se está manipulando de una manera sucia, de una manera absurda, doctor Londoño. La representante a la Cámara, María Fernanda Cabal, fue durante largo tiempo directora de la Fundación Ganadera que se ocupaba de las víctimas ganaderas, que son víctimas de carne y hueso, víctimas de verdad, personas asesinadas, personas secuestradas de las que nunca se supo, y está la lista, con nombres y apellidos y con fecha de la desaparición. Y obviamente a esa organización no se le da ninguna oportunidad de hacerse representar. Pues ¿cómo va a ser? Si el que seleccione es Alejo Vargas, dígame si Alejo Vargas va a buscar a alguien que pueda ir a molestar la conciencia serena y tranquila de los Márquez y los Santrich y los París. No, pues de ninguna manera. Entonces estamos asistiendo a una farsa que va a terminar en una farsa peor, don Ervin, porque obviamente el abrazo en La Habana va a ser pues un abrazo conmovedor de las FARC con unas víctimas que no son víctimas y unas víctimas que no exigen nada y que no piden nada y que no exigen justicia y que simplemente van a decir qué maravilla, la reconciliación plena entre los colombianos. Una cosa que está manejando el señor Jaramillo, Sergio Jaramillo, y el señor de la calle, la manejan como les da la gana, burlándose del pueblo colombiano, don Ervin, es que esto es lo que más indigna, burlándose del pueblo colombiano, de la tragedia del país. Usted recuerda, pues lo tiene que ver entre sus oyentes muchos, los famosos asaltos de las FARC a los pueblos antes de la llegada del presidente Uribe a la presidencia. Cada semana había 2 o 3 asaltos a los pueblos y ahí llegaban y reclutaban los niños y reclutaban las niñas y se los llevaban. ¿Quién va a hablar por esos niños reclutados? Nadie. ¿Quién va a hablar por los secuestrados desaparecidos? Nadie. ¿Quién va a hablar por la gente que fue asesinada cobardemente por las FARC? Pues nadie, porque Alejo Vargas no va a escoger unas personas representativas del clamor que se levanta en el país contra las FARC, como usted lo recuerda en aquella famosa manifestación contra las FARC, que es la manifestación más grande que se ha hecho en Colombia en todas las ciudades donde la manifestación tuvo lugar. Manifestaciones conmovedoras, gigantescas, en contra de las FARC. Todo eso se acabó y entonces esto lo manipulan y esto queda gobernado por el cura Giraldo y por Alejo Vargas y por el señor Cepeda, es decir, por los comunistas de extrema, amigos de las FARC. Increíble, don Ervin. Estamos pidiendo, doctor Londoño, que se haga una acción directa, incluso de investigación sobre esto, porque no puede ser que un espacio en el que las víctimas tenían la oportunidad, por lo menos, de ir allá a exigir verdad, lo estén literalmente pisoteando. Se están organizando distintos grupos de víctimas en todo el país y no va a quedar de otra, doctor Londoño, no va a quedar de otra sino generar una gran movilización nacional de víctimas para que se vea realmente el universo de víctimas que hay y que las están escondiendo, que las están tapando. Pero esto viene desde que se iniciaron los foros regionales. Ha sido una metodología programada y aplicada paso a paso para esconder las víctimas de las FARC. En los foros donde se hacen las narraciones de cada uno de los hechos, las relatorías, si usted ve, yo puse un video en estos días del foro de Barranquilla, en las relatorías, ahí está en YouTube, donde todo se le incrimina al Estado, o sea,
hubo 60 personas que denunciaron hechos criminales de las FARC y no aparecen en ninguno de los puntos de las relatorías. Todo es incriminando al ejército, a la policía, al Estado, y quieren hacer ver ante el mundo al Estado colombiano como un Estado criminal y poner a las FARC como las víctimas. Entonces, fíjese, el manejo que le están dando es algo inadmisible que no lo podemos permitir. No podemos permitir que eso se aplique, porque desafortunadamente se está haciendo ante unos veedores internacionales que son decorativos. La ONU está haciendo un papel absolutamente decorativo. No están haciendo nada distinto a mirar y aplaudir. Así que todo esto es un absurdo. Vea, don Ervin, no crea que la ONU está inocentemente ahí. Yo recuerdo aquel viejo decir que teníamos en Antioquia, que el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Pero la ONU no es inocente. Los representantes de la ONU son tan izquierdistas o más izquierdistas que Alejo Vargas. Entonces ponen una cara angelical diciendo que habrá la paz en Colombia. Ellos saben la patraña a la que se están prestando. Ellos saben, porque ellos son actores y actores dinámicos, actores de primera fila en este drama del país. Y entonces, cuando esto empezó, yo recuerdo que usted organizó un grupo de personas que tenían parientes secuestrados y que querían ir a Cuba para que les dieran cuenta y razón de la suerte de ellos. Obviamente no lo dejaron ir a Cuba, pues cómo lo van a dejar ir a Cuba para que moleste la conciencia de personajes como Márquez o como Santricho, como Fabián Ramírez o como el sargento Pascuas, no, pues eso de ninguna manera. Pero entonces, ahora, ¿qué? ¿Llega el momento de hacer esos viajecitos o el momento en que se hagan esas organizaciones para que el gobierno diga no, ustedes se tienen que ceñir a los reglamentos de los foros regionales, es decir, a lo que digan Alejo Vargas y el señor Cepeda? ¿Quedará en eso? Es que mire, se inventaron una cosa y es poner a las víctimas a enviar propuestas, cuando aquí las víctimas lo que exigen son respuestas. Entonces ponen a las víctimas a llenar unos formatos, dizque para que pidan acueducto, alcantarillados, carreteras. Aquí las víctimas están es para exigir verdad. Esa es una maniobra dilatoria que se inventaron en el centro de pensamiento para buscar que nadie reclame, que nadie pida verdad, sino distraer la atención de las víctimas y ponerlos a soñar con utopías que obviamente las FARC no son los que van a resolver las necesidades de las comunidades en las distintas regiones del país. Es un manejo dilatorio, es un manejo estratégico para confundir, y en ese confunde y reinarás, pues se lo están aplicando al tema de las víctimas, que es el tema más sensible dentro de los 5 puntos de los diálogos. Cuénteme, don Ervin, ese centro de pensamiento, ¿quién lo dirige? ¿Quién lo financia? ¿Qué es? Ese centro de pensamiento está bajo la sombrilla de la Universidad Nacional, y como yo escribo allí en el artículo que he publicado, que se llama Las víctimas entre la izquierda, la ONU y las FARC, ahí está en las voces del secuestro.com. Es un centro de pensamiento, una figura que se crearon allí usando el nombre de la Universidad Nacional, amparándose bajo ese nombre que da credibilidad de la Universidad Nacional, y lo dirige Alejo Vargas. Ah, bueno, no diga más, ya sabemos entonces para dónde va esto. Bueno, pero no lo podemos permitir. Quienes tengamos voz todavía la levantaremos en defensa de la verdad y en contra de estas patrañas que están organizando para que lleguemos a la conclusión en Cuba de que el gran culpable de todo el problema de violencia es el Estado y que las FARC son una víctima más. Entonces tenemos que indemnizar a las FARC, a las BACRIM, a todos los bandidos por cuenta del Estado, que ha incumplido con todos sus deberes y que tiene unas bandas de fascinerosos que son el ejército y la policía. Eso es lo que quieren montar, para allá van. Y mire quiénes están trabajando en ese sentido. Don Ervin, ¿esto ya terminaron esos famosos foros regionales o habrá más? Queda todavía el foro de Cali, que se supone que ya es a nivel nacional. Ese va a ser el foro más grande que habrá de todas estas víctimas.
allá estamos buscando tener una numerosa participación de víctimas de las FARC por ir a hacer presencia, porque realmente esto no sirve de nada, es por ir a hacer presencia. Estamos invitando a todas las víctimas de las FARC a que vayan a Cali. Vamos a ir con una camiseta blanca que va a decir somos víctimas de las FARC, y esa será una forma de visibilizarnos ante el país, que el país vea lo que está pasando y no lo que quieren los señores Vargas y Cepeda y todo su combo, mostrar que allá van las víctimas y que el Estado es el criminal. Hemos reconocido y reconocemos con todo el respeto a las víctimas de Estado. Es normal que ocurra en una guerra como esta que se ha llevado, pero eso no implica que se tengan que esconder las víctimas del principal victimario de este país. Así que estamos en esa visibilización, en exigir un espacio, en exigir que las víctimas puedan hablar, que sean escuchadas, que lo que salga en ese foro nacional en Ibagué, que eso va a ser el 3 y 4 de agosto, puedan las víctimas sus quejas que en las relatorías. Pero como eso lo redactan los señores que van allí, que son de Marcha Patriótica y de la UP y del Partido Comunista, pues ya entenderemos que eso, igual que los otros foros, lo irán a manipular y a manejar. Déjeme contarles una anécdota. Cuando se hicieron los foros anteriores, que los manejó incluso el Senado, pero también tenían la coordinación de Iván Cepeda, en esos foros las víctimas reclamaban verdad, y resulta que les cambiaron a las víctimas de las FARC lo que dijeron, y cambiaron por textos que favorecen a las FARC. Entonces, una señora como doña Emperatriz de Guevara, la madre de Julián Ernesto Guevara Sánchez, asesinado por las FARC, sale diciendo allí que ella, pues, que perdona, cuando ella está exigiendo la verdad, exigiendo, y le cambiaron todo lo que ella dijo, y así sucesivamente cambiaron las interpretaciones y las intervenciones de cada una de las víctimas de las FARC, las manipularon, las cambiaron y mandaron en las memorias textos que no corresponden, y esas memorias se las están repartiendo a la comunidad internacional y a los delegados de otros países, haciendo ver una imagen totalmente distinta y distorsionada de la realidad o de la verdadera posición de las víctimas frente a eso. Ponen a las víctimas de las FARC a aprobar lo que están haciendo en los textos y en las relatorías que están sacando de estos encuentros. ¿Quiénes presiden la mesa principal? ¿O quiénes están en la mesa principal cuando se hacen estos foros? No, eso ahí está, si usted ve, pues está Alejo Vargas, está Iván Cepeda, Piedad Córdoba, están listos. Los tres de la ONU, y listo, eso es todo. No hacen falta sino Timochenko y Márquez. Bueno, muy bien, pues es que están muy ocupados en Cuba y no se vienen para acá. Bueno, don Ervin Hoyos, vamos a seguir conversando porque esta patraña no la podemos permitir. Esto no lo podemos permitir. Este es un irrespeto con las víctimas y un irrespeto con la nación entera. La nación entera que se ha movilizado contra las FARC como se ha movilizado, para que nos vengan a decir ahora que las FARC no tienen nada que ver, sino que el gran culpable es el Estado y que las FARC quedan marginadas de toda responsabilidad porque las víctimas perdonan y las víctimas no quieren que entrar en el detalle de las atrocidades que han sufrido, sino que las víctimas lo que quieren es la reconciliación entre los colombianos. Ese discurso no lo conocemos. Lo que sucede, doctor Londoño, es que dentro de la agenda pactada con las FARC, les tocaba por obligación, por los tratados internacionales firmados por Colombia, incluir a las víctimas. Ese es el famoso punto 5 de la agenda. Lo que sucede es que en la práctica sucede exactamente lo contrario. La selección de las víctimas pasa por un filtro. Yo tuve en mis manos la invitación que hace la Universidad Nacional a las organizaciones sociales. Pudimos asistir a varios eventos. El primero de los eventos escandalosos fue el de Villavicencio. Pero adicionalmente, ese tener que cumplir con el punto 5 es para poder de alguna manera
lavarse la cara frente a la comunidad internacional, frente a la Corte Penal Internacional. Usted recordará a la juez africana, Fatou Bensouda, que ella anunció que no podía haber impunidad. Esos son obstáculos para poder llevar a cabo un proceso que de alguna manera disfraza en realidad lo que quiere el gobierno. Por el gobierno y por el doctor de la Calle, y por el doctor Sergio Jaramillo y por el presidente Santos, todos estos son obstáculos, y por el fiscal general además, que yo creo que ellos los ven con desdén y les toca cumplir un protocolo, como cuando usted hace una receta. Aquí esta receta está saliendo mal, y cuando sale mal una receta con una excusa de que va a haber paz, y lo hemos venido diciendo desde hace más de 4 años, antes de que saliera a la luz que se estaba dialogando con las FARC, no es sostenible este tipo de proceso. Es imposible. Ese punto 5 de las víctimas se les ha dado un contexto tan denigrante con las víctimas como el comunicado número 39. No sé si usted tuvo la oportunidad de leerlo, pero el comunicado número 39, que además lo sacan los plenipotenciarios del gobierno junto con los negociadores de las FARC, es una bofetada, porque en ningún punto del comunicado aparecen las FARC como victimarias, sino aparece el denominado conflicto armado. Y para que la audiencia entienda que yo, cuando converso con usted, doctor Londoño, trato de que la gente comprenda la mentalidad revolucionaria, porque todos estamos tristes, decepcionados, que lo único que hacen es todos los días dar bala, asesinar. Es que esa es parte de la estructura de la sociopatía de ellos. Ellos son sociópatas, ellos padecen de una enfermedad que es una patología. Cuando ellos abrazan la ilusión de un sistema que va a traer la felicidad para todos, pues eso es parte de su enfermedad. Y como la mentalidad es invertida, es al revés, para ellos la paz es guerra, la verdad es la mentira. Y si usted nota en los comunicados de ellos, siempre son recurrentes con lo mismo. Es que vamos a hablar de la verdad. Las FARC no son victimarios, sino víctimas. Y todo el tiempo están tergiversando la realidad. El comunicado 39, que tiene varios puntos, siempre es recurrente en decir que es el tal conflicto armado. Eso es parte del lenguaje revolucionario, del lenguaje invertido, porque crean en la gente un imaginario que es el señor conflicto. ¿Quién va a responderle a las víctimas? Pues el señor conflicto. ¿Quién es el responsable a la final? El Estado colombiano. Todos los ciudadanos de bien, todos los que han sido secuestrados, asesinados, que perdieron sus bienes, son los que van a terminar pagando para poder compensar algo que por el contrario les deben a ellos. Toda esa ineficacia en su momento de un Estado que no estuvo presente, ¿sí? Todo lo que sucedió lo va a terminar pagando al final. Es el ciudadano, supuestamente a través del Estado. Todos nosotros vamos a pagar, menos las FARC. Ellos son los únicos. No se le ha preguntado a ninguno dónde están sus capitales. ¿Dónde están? Así como siguen haciendo atentados terroristas, igualmente siguen lavando dinero en Colombia. Las armas no se llama, si usted lo ve con el tema de las armas es igual, no se llama entrega de armas, se llama dejación. Ojalá uno hiciera el estudio lingüístico y semántico de cada uno de los pronunciamientos de estos tipos y se da cuenta que llevan la partida ganada, porque aquí vemos un gobierno que trata de ajustarse a las FARC y no unas FARC ajustadas a las instituciones. Bueno, doctora María Fernanda, y entonces ahora vendrá el problema de saber, después de la búsqueda de algo que se parezca a las exigencias internacionales para tratar con las víctimas. ¿Quiénes son las víctimas y quién las está eligiendo en esa calidad?
Porque es que la invitación que hacen, doctor Londoño, es tan grosera. Es como si yo lo invito a usted a mi fiesta, pero le exijo que venga vestido de cierta forma y con los zapatos así. Entonces no me invite. Si yo tengo que ir condicionada, yo que soy la que tengo el derecho a ir. La invitación dice que las organizaciones tienen que enviar su Cámara de Comercio o el certificado que tengan y quiénes son sus miembros para que ellos los estudien. Imagínense en manos de quién estamos, qué confianza hay para que las personas de la Universidad Nacional sean las que estudien con Iván Cepeda y con Piedad Córdoba. ¿A manos de quién va a terminar llegando toda esta información? Eso no da confianza. Y de ahí si estudian, seguramente si me ven a mí, dicen, uy, no, esta señora no ahí nos arma un escándalo, esta no la invitemos. No, es que usted no lo podemos invitar. Y van seleccionando el colador. Ponen unas exigencias grotescas, que es que usted haya perdonado, que usted ya no tenga rencor en su corazón. Yo digo, no, sí, maravilloso. Ojalá todo el mundo viviera esos procesos que ellos desconocen porque no los han vivido. Tienen unas condiciones de selección, pero lo peor de todo es lo que dijo Ervin Hoyos el viernes. Es que la organización nuestra estuvo en Villavicencio, después estuvo en Barrancabermeja y después estuvo en Barranquilla. Y lo que es inaudito es que es en un foro, para que la gente sepa, que en el foro de Barrancabermeja llegaron más de 400 personas, de las cuales solo 15 eran víctimas de las FARC. A la gente la agredieron, a las víctimas de las FARC, les dijeron que eran paracas. Llegaron todo tipo de organizaciones, además estuvo el cura Francisco de Ruc presidiendo la mesa, ¿sí? Después vino el foro de Barranquilla, 700 personas, no más de 60 víctimas de las FARC. Allá fueron hasta los grupos activistas de LGTBI, que lo dije el viernes y Iván Cepeda armó una polémica contra mí. Yo no estoy diciendo que los grupos LGTBI no sean víctimas cuando lo sean de las FARC, pero como aquí la idea es distorsionar el origen, porque es parte de la estrategia que nos están montando. En un foro de Barranquilla, entonces van todos, va Marcha Patriótica, va la UP, va el Partido Comunista, además ellos son bien organizados y bien atrevidos, y van los LGTBI a hacer activismo pro-gay. Eso me parece una falta de respeto, ese no es el espacio de ellos. ¿En qué quedan las víctimas de las FARC? Relegadas a un segundo plano, porque esto hay que desdibujarlo, porque la necesidad es poner un rótulo como el que pone las Naciones Unidas, que es una vergüenza lo que están haciendo, sirviendo de idiotas útiles en un proceso donde el único que va a salir beneficiado es un grupo terrorista criminal. Aquí no nos digamos mentiras, aquí nunca va a haber paz, ni justicia, ni reparación para las víctimas de las FARC, mientras estos sean los conceptos con los que se define el futuro de un país, de esta forma de negociación. Doctora María Fernanda Cabal, ¿y quién le dio potestad a estos personajes para que sean ellos los que digan quiénes son las víctimas y en esa calidad de víctimas puedan desplazarse a La Habana? Es que la figura mentirosa es que el gobierno se hace a un lado y el gobierno delega. ¿En quién delega? Se supone que es la Universidad Nacional, pero ese es otro rótulo. Es el instituto del señor Alejo Vargas y es esa estructura que él maneja. ¿A quién llama Alejo Vargas? A la ONU. ¿Quiénes son los que están detrás respaldando esto? Piedad Córdoba, Iván Cepeda, que hacen presencia como lo hicieron en el foro de Barrancabermeja. Por favor, lo dije yo, que fue la primera constancia que he dejado en plenaria de la Cámara. Además que yo le digo de verdad, para mí es detestable todos los días tener que ver que se sigue matando gente como si fueran animales y el gobierno callado. No tenemos presidente. La gente espera que el presidente sea un comandante en jefe, sea el jefe supremo, sea el que nos guíe. Aquí no hay presidente. Segundo, que el Congreso de la República se quede mudo, porque es que estamos en un proceso de paz. Como estamos en el imaginario de la paz, el que hable es un delincuente porque atenta contra la paz. Yo me conozco muy bien,
esa estrategia porque la he estudiado bastante. Con usted la he conversado. Eso lo explica Olavo de Carvalho en sus libros. Entonces, a la final uno dice, esto todo tiene tintes de ser amañado. ¿Cómo permite las Naciones Unidas que en un foro donde el foco son las FARC, el victimario es las FARC, pase este desorden? Yo dije, esto es un circo. ¿Cómo quieren que las víctimas tengan confianza para asistir? Pero lo más grave es que los resúmenes del evento, la relatoría, la hace Marcha Patriótica. Apague y vámonos. Apague y vámonos. Este es un proceso que termina dando una radiografía de degradación de las instituciones nacionales e internacionales. ¿Qué va a pasar? Que ya en este punto tiene un foro en Cali, donde me supongo que usarán más o menos la misma línea, donde el nivel de agresión de todas las organizaciones de izquierda va a aplastar a las organizaciones o a los individuos que son víctimas de las FARC, y todo esto va a quedar maquillado en unos documentos que van a tener el sello de la ONU para que le lleguen a la juez de la Corte Penal, para que lleguen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana, a las ONGs, a Vivanco. Todo esto va a ser un gran disfraz con el que ellos se van a pasar por el forro, el punto 5, que era obligatorio, que es el más difícil por los protocolos internacionales. Bueno, pero la solución es maravillosa. Vamos a hacer un acuerdo de paz con unas personas que no han hecho la guerra. Ese es un descubrimiento. Es decir, no han cometido ataques terroristas, no han volado pueblos enteros, no han masacrado a la gente, no han reclutado niños para llevárselos a sus filas, no han secuestrado a la gente para meterla en el corazón de la selva en las condiciones inhumanas que nos ha escrito muy bien un general de la Policía Nacional en uso de buen retiro, que fue víctima de estas atrocidades. Nada de eso pasó, simplemente todo es imaginación, un colectivo enfermizo que se ha dado a culpar a las FARC de cosas que nunca sucedieron o que sucedieron pero que las cometió otro. Y entonces, ¿eso en qué va a terminar, doctora María Fernanda? ¿Les vamos a salir a deber? Claro que les vamos a salir a deber y nunca va a haber billetera para pagarles. Pero además ya van a conformar la Comisión de la Verdad entre las víctimas seleccionadas, que en su mayoría no son víctimas de las FARC, o las seleccionadas son aquellas que comprarán por un tiquete para ir a La Habana, y el grupo terrorista. Lo que va a salir aquí es una comisión de la verdad, donde si entendemos que la verdad para ellos es falsear la historia, como lo han hecho sucesivamente, pues no tendremos ningún resultado y nos llevan a todos. Pero lo triste es que no ve uno en el camino la gente que tenga la conciencia, por lo menos para retomar el control de este país, la conciencia que diga, por Dios, ¿a dónde nos están llevando? Nosotros no solo tenemos 7 millones de votantes, tenemos mucha más gente que es abstencionista porque no cree en las instituciones colombianas, pero que sí sabe diferenciar entre el bien y el mal, pero que sí sabe y sí quiere y sí recuerda que la administración del presidente Uribe lo único que nos hizo fue devolvernos la esperanza de ser una sociedad civilizada. Nosotros tenemos la obligación que volver a trabajar en eso, porque este gobierno va a dejar este país totalmente destruido. Y parte del juego es ese, parte del juego de las FARC, de Chávez, del Partido Comunista, es la desesperanza, que es lo que está viviendo el pueblo venezolano. Cuando uno en un momento dado dice, no hay nada más que hacer, Leopoldo López preso, la comunidad internacional asustada contra el chantaje petrolero, sueltan un criminal de la dimensión del coronel Carvajal, doctor Londoño. Todo esto parece que fuera un juego macabro. Del general, ojalá fuera solamente un coronel. Perdón, él fue coronel y después lo ascendieron a general. Claro. Él es autor del crimen de esos muchachos del ejército.
que estaban en la frontera. Existen pruebas de cómo la policía bolivariana, la Guardia Bolivariana, los apresa. Existen pruebas de cómo los asesina y los tortura y los devuelve. Y no hay una investigación judicial en Colombia. O sea, nosotros vamos a terminar como una sociedad atrapada entre el mal si no reaccionamos. Mi intervención en el Congreso, lo único que pretendía era no callar, porque el colmo sería que por estar en un proceso de paz, nosotros los congresistas ahora hay que congraciarse, nos tenemos que quedar mudos. Intervine y señalé los actos criminales y terroristas permanentes de esta última semana. Intervine y señalé la muerte de la niña de 3 años, la hija del patrullero. Esa niña se llama María Isabel Ruiz. ¿Cómo es posible que un presidente de la República ni siquiera se pronuncie? O sea, es una sensación que uno tiene de ciudadano de que al señor Juan Manuel Santos le produce un desdén terrible lo que pasa aquí en su patria. Una niña de 3 años, por Dios, y todo el mundo callado, todas las ONGs de izquierda calladas. La voladura de oleoductos es un atentado criminal. No veo ninguna ONG ambientalista de las que se rasgan las vestiduras ni en Colombia ni en el exterior diciendo ni pío. Y para terminar, terminamos en los foros amañados, patrocinados por Naciones Unidas, donde Piedad Córdoba y Iván Cepeda son los representantes de las víctimas. Dígame si esto no parece como un teatro, como la ópera bufa. Esto es una locura. Un chiste. Un chiste. Voy a terminar yo representado por Piedad Córdoba. Claro. Hágame el favor. Claro, pero eso es parte de la inversión revolucionaria, para que la gente lo entienda. Es borrar la verdad y que triunfe la mentira. Es que la paz es guerra. La paz para las FARC, siempre lo he dicho, entre más les permitamos acercarse al poder, más se expone una sociedad al genocidio, por Dios. Eso está demostrado a lo largo de la historia. Pero aquí nos están vendiendo un imaginario de paz. Entonces, doctor Londoño, yo quiero, obviamente, uno tiene que estar apegado a Dios. Yo soy una persona creyente. No podemos bajar la guardia. La guerra es en el cielo y en la tierra. Uno tiene que tener fe, tiene que tener fortaleza, pero sobre todo tiene que pedir mucha sabiduría en lo que se viene. Porque aquí el tema que estamos jugando es la libertad de un país y la vida de los colombianos. Nada menos que eso. Y entonces tenemos unos personajes que se tomaron por asalto la representación del tema de las víctimas. Piedad Córdoba, el señor Cepeda, ahora aparece el padre de Ru, por si algo faltaba para completar el cuadro. Y finalmente, como resultado final de este proceso, irán a La Habana los que ellos digan que pueden ir, para terminar con un abrazo monumental de reconciliación entre los colombianos, porque las FARC serán perdonadas por delitos por los que no han pedido perdón ni lo pedirán jamás. Entonces ellos son las víctimas y ellos se estrechan en un abrazo fraterno con Piedad Córdoba y con el señor Cepeda y con el padre de Ru. Ese es el panorama que tenemos enfrente, doctora Cabal. Pero esto hay que seguirle la pista. Ustedes desde la Fundación Ganadera de Colombia habían propuesto en un libro dramático las circunstancias en las que murieron. Me parece recordar que fue más de 3.000 ganaderos asesinados por las FARC, doctora María Fernanda. Sí, pero esa cifra subió porque hicimos una segunda publicación. Nosotros entre secuestrados y asesinados llegamos casi a las 10.000 víctimas de lo que se logró recaudar. Qué horror, qué horror. Obviamente a esas 10.000 víctimas nadie las representa, porque quien selecciona los que deben ir a La Habana son Alejo Vargas,
y Piedad Córdoba y el señor Cepeda. Esto es inaudito, esto es inaudito. Esto es ver para creer, y el que pudiera hacer algo, que es el presidente de la República, está interesado en producir ese resultado y en entregarle el país a las FARC a través de sus mentores y consejeros y áulicos del doctor Humberto de la Calle y de Sergio Jaramillo y de toda esta cosa horrenda que se está manejando alrededor de La Habana. Doctora María Fernanda Cabal, vamos a tener que conversar muchas veces sobre este tema, una vez que quede definitivamente aclarado el panorama. ¿Cuándo es la reunión de Cali? La semana entrante. La semana entrante. Bueno, vamos a ver qué sucede en Cali, y le agradecemos mucho su buena voluntad, y cuando pase lo que pase en Cali, volveremos a hablar para que nos diga finalmente qué camino tomó esto, porque entiendo que Cali es una especie de reunión síntesis de todas las anteriores. ¿Usted se imagina? Va a ser similar a la reunión que, acordándome ahora, doctor Londoño, recién el primer mandato de Juan Manuel Santos. El padre Francisco de Ruc hizo un evento gigantesco sobre campesinos, afrodescendientes y territorio en Barranca Bermeja, donde llegaron como 6,000 personas. Esto eran buses y buses y buses, no sé quién lo patrocinaría, pero tengo apartes y filmaciones de ese evento, donde se le daba vitrina a Cano, se le daba vitrina a este personaje del ELN, que ya no recuerdo el nombre. O sea, todos los invitados tenían que ver, dentro de la transmisión de los videos que pasaban, los discursos de estos personajes. Este es el país al revés. El país al revés. Esto será similar, me imagino, que le van a invertir todas estas organizaciones de izquierda, afines con la extrema izquierda, todo para poder coronar y desdibujar la realidad. Nosotros estamos pensando seriamente hacer un foro paralelo, doctor Londoño, desde la sociedad civil, donde sea una representación real, y escribir de ahí un documento para enviarlo a las distintas organizaciones internacionales. Queremos invitar a la juez a que venga, la queremos invitar desde la sociedad civil, porque esto no puede seguir así. Esto no puede seguir siendo así, porque los resultados van a ser obvios, nos van a engañar entre todos, el gobierno, que es el primer interesado en el engaño, en la trampa, los farianos, los farucos, yo ya no sé cómo se llaman, los miembros de las FARC y los consuetas de las FARC en lo que llaman ellos la sociedad civil. Doctora María Fernanda Cabal, seguimos en contacto y en sintonía sobre este tema que tanto significa para Colombia, porque nos van a hacer el montaje completo, un montaje de paz entre ellos, es decir, las FARC se van a poner de acuerdo, y eso no le costará mucho trabajo con el señor Cepeda, cuando lleva el nombre de su padre uno de los frentes más escandalosamente agresivos de las FARC. Y el señor Alejo Vargas, que ya la gente sabe muy bien cuál es su credo, y el padre de Ru, que huelga todo comentario con respecto a él. Doctora María Fernanda Cabal, representante a la Cámara, muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor Londoño, gracias a la audiencia, y seguiremos trabajando. Le avisaré cómo va el foro de Cali.